Mis queridos hermanos, qué gusto poderles saludar. Sean bienvenidos a su programa, Creciendo en la Palabra. Estamos transmitiendo desde la Asociación Metropolitana y estamos por comenzar repaso de la lección número 2 de este trimestre titulado El amor de Dios y su justicia, y vamos a estudiar sobre el amor pactual. Estamos emocionados de estudiarlo juntos y de que pueda ser una bendición para cada uno de nosotros. En esta lección, mis queridos hermanos, vamos a profundizar la relación entre Dios y su pueblo y cómo podemos reflejar ese amor en nuestras vidas. A lo largo de este estudio queremos dejar con ustedes una pregunta que nos gustaría ustedes puedan comentar ahí en la caja de los comentarios. La pregunta para reflexionar en esta lección es: ¿cómo ha experimentado usted el amor pactual de Dios en su vida personal? Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo ha experimentado usted el amor pactual de Dios en su vida personal? Y bueno, en esta lección la hemos dividido en 3 secciones diferentes. La primera sección es titulada El amor eterno, la segunda sección El amor condicional y la tercera sección está titulada El amor reflejado. Es un gusto para nosotros que podamos estudiar juntos y en esta ocasión nos acompañan 2 amigos y pastores de esta asociación metropolitana. Estoy hablando del pastor Octavio Rosas. Él es pastor del distrito de Floresta. Pastor, qué gusto saludarle. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Pastor Bolaños, es un gusto estar nuevamente en este espacio, amigos. Un gusto saludarles y también estamos muy contentos, pastor, de que nos sintonicen. Sí. Ya hemos iniciado este año con las lecciones, vamos en la segunda y por supuesto que hay que agradecer a Dios porque nos permite llenarnos de ella. Y de manera especial quisiéramos enviarles saludos a la distancia, abrazos a la distancia a nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan desde todo el interior de la República, porque damos gracias a Dios a que no solamente de nuestra asociación, sino de muchas partes de nuestro México nos sintonizan. Así que un saludo fraternal y afectuoso, y como dijera el apóstol Pablo, gracia y paz a vosotros. Gracias, Pastor Rosas. Es cierto, estamos iniciando esta lección 2. Sería un buen propósito, Pastor, que podamos hacer del estudio de la Biblia diario, durante todo este año, un propósito especial en nuestras vidas. Quiero saludar al siguiente amigo y pastor. Estoy hablando del pastor Jorge Pérez. Él es pastor del distrito de Campestre y me da gusto saludarle, pastor. Gracias, pastor Oscar. Igualmente es un gusto saludar, compartir, ¿verdad?, esta mesa con ustedes y sobre todo poder estudiar esta lección tan importante, sí, pastor, porque define muchos aspectos que en la vida cotidiana surgen dudas, sí, ¿no?, respecto al amor de Dios, cómo es el amor de Dios, y pues vamos a estudiarlo. Y quiero aprovechar también, pastor, para mandar saludos a todos nuestros amigos que nos ven fuera de México. Hemos visto, ¿verdad?, que nos siguen desde España, Argentina, Uruguay, el Perú, de todos los lugares, ¿verdad?, fuera de la República. Así que compartan esta lección con sus amigos, con hermanos de la iglesia y también pues manden sus comentarios y sus saludos que con mucho gusto aquí los leeremos y también haremos mención especial de cada uno de ellos. Gracias, pastor. Es cierto, agradecemos también que allí luego en los comentarios, aparte de saludarnos, nos dicen que oran por nosotros. Gracias por eso, mis hermanos. También oramos por ustedes. Y bueno, estamos entonces listos para ver la relación de amor de Dios y su pueblo y cómo nosotros podemos reflejar ese amor en nuestras vidas. ¿Les parece si para comenzar pedimos la dirección del Maestro de Maestros, el Espíritu Santo? Vamos a orar. Nuestro buen Dios que estás en los cielos, estamos a punto, Señor, de comenzar con esta lección, el amor pactual, y queremos pedir de tu dirección, Señor. Permite que en el estudio, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, tu nombre sea exaltado, Señor, pero sobre todo que nuestra vida sea fructificada, de manera que espiritualmente podamos crecer y compartir, Señor, lo que aprendemos cada semana. En tus manos nos colocamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos por comenzar la sección número 1, titulada El amor eterno.
Y bueno, pastores, esta sección hemos visto algo muy claro. Y la Biblia es clara en cuanto a este asunto, mis hermanos. Dios nos ama a todos. Ahí tenemos el versículo más famoso posiblemente que encontramos en la Biblia. Estoy hablando de Juan 3:16, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. O qué decir de Jeremías 31:3, donde dice: Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué misericordia. Bueno, mis amigos pastores, estamos estudiando la naturaleza de Dios en cuanto a su amor y cómo se manifiesta esta en relación con su pueblo, con la humanidad. Y vimos aquí, pastores, en la lección algunos versículos claros sobre el amor de Dios, cómo nos ama a todos. Y Pastor Jorge, ¿cómo es que la Biblia describe ese amor hacia Dios, ese amor hacia la humanidad, perdón? Sí, ya mencionaste San Juan 3:16, amigo, Ujú, y este es un versículo, como dices, bien conocido, que dice, porque de tal manera amó Dios al ujú, mundo. ujú, No, Dios en primera instancia no necesita que nosotros le amemos primero para amarnos. No, simple y sencillamente Dios dice y aclara enfáticamente, Dios amó, o sea, ujú, al mundo. Y en contraste con la manera en cómo algunos entienden a Dios, porque una realidad es que lo que hace el pecado en primera instancia es separarnos de Dios. La gente cuando entiende que no está bien con Dios, suele hacer lo mismo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Adán y Eva desobedecen a Dios y su primera intención fue esconderse de la presencia de Dios. Y muchos en este mismo sentido sienten que Dios no los va a perdonar, sienten que Dios no los ama, que ellos se merecen de repente el castigo de parte de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que esta lección nos dice es todo lo contrario. ujú, O sea, Dios nos ama siempre, ¿no? Su amor es un amor eterno, ¿verdad? Que no se limita a la respuesta humana, ujú. sino que el amor de Dios es siempre y por eso podemos entender que es misericordioso, como dice el Salmo 33:5, ¿verdad? Su justicia es amor y todos esos aspectos importantes que deberíamos nosotros entenderlo de esa manera. Y hay otros pasajes muy interesantes, ¿verdad? Como por ejemplo en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, Ujú, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Es decir, Dios está esperando por ti, apreciado amigo, apreciado hermano que nos miras, ¿verdad? Siempre Él está dispuesto a dar su amor para con nosotros, siempre está con sus brazos abiertos delante de nosotros. Pero hay un pasaje, pastor, que en lo personal me impactó mucho cuando lo leí, porque nos habla de justamente ese amor de Dios y que nos abre la puerta a donde podemos acercarnos a Él confiadamente, ujú. no importando la condición. El Señor siempre nos acepta. Claro, vamos a ir desarrollando este amor de Dios, ¿verdad? A lo largo de estos puntos, pero lo que dice Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Hermano, grabes eso, por favor. No quiero la muerte del impío. Es decir, el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, gocemos también de Ujú, una vida eterna con Él, una vida plena, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Qué ujú, maravillosa declaración, ¿no? Entonces, es el gran amor de Dios
que no se limita a una circunstancia, a una respuesta de nosotros, ¿no? El Señor simple y sencillamente nos ama. Por eso la palabra de Dios dice que Dios hace llover sobre buenos y malos, Ujú. ¿verdad? Porque ahí se manifiesta el amor de Dios. No se basa en una respuesta humana. Y claro que sí, pastor, y es algo muy fundamental puntualizar que este amor, sí, si bien es eterno, pero no solamente es un amor como se expresaba en la introducción, ¿no? Sentimental, sino que va un poco más allá. Es un amor con propósito, un amor que como Dios se lo mencionó y Ezequiel lo plantea de manera puntual y exacta, un amor que restaura, un amor que redime, un amor que llama de donde estamos, de las tinieblas, a su luz admirable. Pero también es bueno recordar que este amor eterno es un amor que no podemos perder, es decir, en necesidad y en acción. Porque si bien es cierto el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículos 37, que de paso es un amor que nos hace vencedores, dice de la siguiente manera: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí está la permanencia del amor de Dios para con nosotros. Muy bien, esto es magnífico de recordar, hermanos, y que lo podamos tener presente, porque Dios no solamente nos ama, sino que también quiere salvarnos a todos. Y esto me hace pensar en lo que hablaba la lección y lo que acaba de comentar usted, pastor. Habrá algunas personas que no se sienten dignas de ser amados por el pensamiento humano, ¿verdad? Sabemos que si a veces hacemos cosas malas con alguien más, es posible que no merezcamos ni su amor, ni su cariño, ni su atención. Pero resulta que con Dios es diferente. Resulta que el Señor nos ama aún a pesar de las personas que somos o de las personas que, despreciables que podemos llegar a ser. El Señor nos ama. Y preguntarles, pastores, ¿por qué algunas personas creerán eso, que no son dignos de ser amadas por Dios? Y vimos en la lección que la Biblia tiene respuesta para eso. Sí, sí, sí. Bueno, yo ya mencioné un aspecto, ¿no? Lo que hace el pecado es separarnos de Dios. Sí, sí. Quienes han trabajado, por ejemplo, con una persona que es adicta, eh, hay una cosa que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Respecto a eso. Dice que mientras ellos más consumen, el espíritu bueno, ¿verdad? Se aleja de ellos. O sea, así lo plantean ellos claramente. Y entonces vemos también reflejado cuando la palabra de Dios habla de que cuando el enemigo encuentra una casa limpia, ¿verdad? El diablo pues no puede entrar solo, sino más bien va por otros más demonios, ¿verdad? Para poder utilizar la casa. Y es precisamente eso, el enemigo siempre va a estar atacando la vida. Y luego si estamos separados de Dios o apartados de Dios, claramente Él se aprovechará de esa situación. Y puede venir justamente este pensamiento a nosotros de decir, es que yo no merezco el amor de Dios por lo que he hecho. Me imagino a un violador, me imagino a un asesino, me imagino a una persona que ha cometido a su vista un gran pecado. Pero el amor de Dios, ¿verdad? Es tan grande, incomprensible a veces, ¿verdad? En una circunstancia tal que aún ante un pecado que pareciera a nuestros ojos imperdonable, el Señor tiene gracia y misericordia, que su amor es tan grande que cubre multitud de pecados, ¿no? Sí, y creo, pastor, que fundamentalmente cuando estemos en esa situación, cuando esa circunstancia inunde nuestro corazón, creo que es clave tener presente justo el título de esta sección, el amor eterno. Porque en Jeremías 31:3, y ya lo conversábamos un poco en la lección anterior, porque con amor eterno te he amado. No menciona porque con amor te he amado desde que me conociste, o porque con amor te he amado desde que te hablaron de mí. No,
En la eternidad, recordemos una vez más, trasciende tiempo, trasciende espacio. Desde antes de nacer, aun cuando estábamos en pecado, el Señor se esfuerza y se esmera para que nosotros reconozcamos. Y por supuesto, que el amor no es, lo dijéramos coloquialmente, no es alcahuete, porque sí o sí, muchas veces debe de haber una consecuencia. Pero el arrepentimiento es esa herramienta que nosotros utilizamos para que este amor eterno sea una realidad. Eso es bueno que lo podamos recordar siempre, pastores. El amor de Dios es eterno. Nuestra mente finita, hermanos, a veces no llega a comprender la palabra eternidad, porque vivimos en un mundo donde no somos eternos todavía. Alguien dijo una ilustración para poder comprender un poquito de eternidad. Dijo que imaginemos que en este mundo, que estuviera solo existiera un pajarito en este mundo. Es algo imaginario. Y esa ilustración habla que ese pajarito, una vez al año, sale de su nido, de donde se resguarda, para salir a tomar una gota de agua. La ilustración dice que cuando ese pajarito se haya acabado de este mundo, toda la fuente de agua, ríos, lagos, mares, todo lugar donde haya agua, se la haya acabado, habrá pasado solo un segundo de eternidad. Esta pobre ilustración solo nos ayuda a explicar que el amor de Dios eterno es inagotable, mis hermanos, y así lo es eterno. Y por supuesto que nos resulta a nosotros difícil de entenderlo, porque a veces nos cuesta también amar a los demás. Bueno, entender, hermanos, el amor de Dios primeramente en nuestra vida nos cambiaría como el sentido de cómo avancemos, pero también el trato hacia los demás. Sí, y es que, perdón, pastor, que ¿Sí? interrumpa, pero viendo el amor como algo eterno, creo que valdría poco la pena, o podría decirlo, no valdría la pena el tener rencores. No valdría la pena en quedar en contiendas, desgastándonos, haciéndonos a veces tener dolor de cabeza, malestares en el estómago, porque al final tampoco nosotros somos eternos hasta ahora. Y qué mejor que vivir una vida feliz y alegre, llena de ese amor, probando un poco de esa eternidad y no amargándonos. Muy bien, mis hermanos, ojalá nosotros podamos experimentar ese amor eterno de Dios en nuestras vidas, de manera que también al tratar a los demás o tener un contacto con más personas, ese amor sea reflejado en nuestras vidas. Por favor, no se vaya, ya estamos de vuelta en la sección número 2 titulado Amor Condicional. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Estamos de vuelta, mis hermanos, y vamos a analizar la sección número 2 titulada Amor Condicional. Bueno, hemos visto ya la relación de Dios y la humanidad. En cuanto al amor de Dios, hemos visto que es un amor eterno, es un amor inagotable y que es para toda la humanidad, que aún sin merecerlo, mis hermanos,
Dios nos ama. Hablamos también que experimentar el amor de Dios en nuestra vida servirá de mucho para cuando nosotros tratemos con los demás, en la forma en que amemos también a otros. Pero ahora vamos a incluir este concepto de amor pactual y las condiciones que se requieren para mantener esta relación, pastores. Y bueno, una pregunta interesante ¿cuál es la diferencia entre el amor incondicional de Dios y la relación de pacto con su pueblo, Pastor Jorge? Bueno, lo primero que tratamos en el punto anterior es respecto a San Juan 3:16. Ujú, Y solamente nos centramos en la primera parte. ujú. Es decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Es decir, el amor eterno. Pero la segunda sección dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ya aquí el pasaje nos marca una notoria diferencia, ¿no? Es decir, lo primero que encontramos es que Dios no fuerza a nadie a amarle, Sí, ¿no? ¿verdad? Sino que espera que uno tome la decisión de amar a Dios. El amor de Dios está para todos, ¿verdad? Para todos, incondicionalmente, pero desafortunadamente no todos responden a este amor. Por eso dice, para que todo aquel que en Él crea, no dice para todos, ¿no? Sino más bien para todo que en Él crea. Y entonces aquí entramos en un asunto muy importante porque hoy encontramos, por ejemplo, la teología de una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Donde una vez que tú aceptas a Cristo Jesús, pues entonces puedes vivir tu vida que al cabo ya eres salvo, no importando si eh, haces, ofendes, lastimas o incluso, ¿verdad? Si te conviertes en piedra de tropiezo para otros. Una vez salvo, siempre salvo. Y lo que nos enseña la palabra de Dios, tanto en San Juan 3:16, como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Entonces, nuevamente, aquí Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 ya está marcando la diferencia. Dios es Dios de todos, así como lo menciona San Juan, ¿verdad? San Juan 3:16, el amor es para todos, ¿verdad? Pero no todos entran en este pacto, sino los que deciden amar a Dios, dice aquí, la misericordia, los que aman, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda los pactos y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, hay un aspecto que entonces ya delimita no quiero decir el amor de Dios, ¿verdad? Sino más bien cuando uno decide entrar a este pacto con Dios. Dios no nos obliga, ¿verdad?, a amarlo, pero nosotros decidimos entrar en este pacto. El amor de Dios está siempre, pero nosotros somos los que decidimos estar en este pacto. Ok, si nosotros decimos amar a Dios, vamos a entonces, como dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, entonces vamos a obedecer sus mandamientos. Es decir, vamos a tratar de vivir en armonía con este amor, con este pacto, ¿verdad?, que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y es correcto y podríamos quizá compararlo incluso como la Biblia lo menciona, una relación de matrimonio. ¿Qué sucede cuando uno dice amar a la otra persona? Confía en su palabra. Es más, si hay algo que ajustar, se ajusta por amor. Y es que el amar implica creer. Si nosotros no amamos a Dios, no creeremos en Él. Y creer lleva a la acción, es decir, a obedecer. No solamente podemos decir yo le amo, pero me quedo así como estaba, no hay ningún problema, estoy cómodo. Porque recordemos que el amor de Dios también endereza nuestras veredas, nos guía por el camino correcto y sí o sí a veces ese ajuste es un poco complejo, pero no imposible, el yugo del cual Cristo nos habló. Y hay algo interesante que Romanos a partir del
el capítulo 11, versículo 22 nos indica. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. No nos quedemos ahí, sigue diciendo. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuisteis injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros vamos a Dios en amor y le decimos, Señor, me entrego a ti, y es algo que siempre me gusta expresar. Cuando entregamos nuestra vida, no le decimos, Señor, te entrego parte de mi vida. Dame a mí mi tiempo, dame a mí mis decisiones. Lo demás, tómalo. Podrían ser gustos. Señor, me gustan los himnos que entonamos en tu iglesia, los cantos, pero también me gusta ese tipo de música. Entonces yo me encargo de modular ello. Eso no le decimos a Dios cuando vamos al bautismo. Cuando nosotros llegamos a las aguas bautismales es porque decimos, Señor, te acepto como mi Salvador personal y me entrego completamente a ti. Y esa es la bendición de una relación condicional, o como bien la lección lo expresa, un amor pactual, de pacto y de compromiso. Muy bien. Entonces, pastores, podemos entender que el amor de Dios no es condicional, ¿verdad? El amor de Dios no es condicional, pero la relación de pacto con su pueblo sí es condicional. Miren qué interesante, mis hermanos. Esta relación de amor pactual, como decía la lección, implica no solamente que Dios nos ame, hermanos, implica también que como sus hijos aceptemos ese amor, que amemos a Dios y que también amemos a los demás. Miren qué interesante. Entonces podríamos tener otra pregunta, Pastor Jorge, ¿qué implicaciones habría aceptar este amor, como lo hemos mencionado, este amor de Dios? ¿Y cómo debería ser nuestra relación con Él a partir de entender este concepto que hemos visto de que el amor de Dios no es condicional, pero el pacto con su pueblo sí lo es? Sí, me gustaría agregar, aprovechando la pregunta, en cuanto a la relación entre un matrimonio, ¿verdad? Entre una mujer y un hombre que deciden casarse. Cuando estos deciden casarse es porque se aman Claro. y quieren unir sus vidas, ¿verdad? En matrimonio. Pero cuando están ante el juez, ¿verdad? O ante el sacerdote o el pastor, ¿verdad? Estos votos matrimoniales es justamente entrar en un pacto. Ujú. Es un pacto donde se promete fidelidad, donde se promete, ¿verdad? Lealtad hasta que la muerte los separe, es decir, cuidar de uno y del otro. Y lo mismo se manifiesta, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 21, ¿verdad? Que dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Miren qué maravilloso. Ya entramos ahí en un asunto bien importante, ¿no? Donde nosotros tenemos una respuesta, donde hay una evidencia, donde hemos entrado a ese pacto de amor con Dios. Ujú. El pacto de amor se basa precisamente en la obediencia, ¿verdad? Ese es el que me ama. Y el que ama, entonces será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, recapitulando, apreciados hermanos, entendemos que el amor de Dios es eterno. Entendremos que cuando nosotros decidimos entrar en ese pacto, creyendo, ¿verdad?, en Dios, creyendo en su palabra, entonces mi respuesta a ese amor o a ese pacto que Dios hace con nosotros es obedecer sus mandamientos. Y los que son padres podrán entender perfectamente este concepto. Nosotros amamos a vuestros hijos a pesar de que ellos sean buenos o sean malos. El amor hacia ellos siempre se va a manifestar, ¿verdad? Pero es como cuando le decimos a nuestro hijo, bueno, si tú quieres estar en esta casa, ¿verdad?
pues entonces vas a tener que lavar los trastes, vas a tener que cumplir con tus responsabilidades, vas a tener que cumplir con un horario, ¿verdad? Y él decide entrar o no en ese pacto. Pero eso no significa, ¿verdad?, que mi amor hacia mi hijo esté condicionado a eso, ¿no? Mi amor siempre va a estar. Pero sí, la respuesta de mi hijo dependerá si él decide entrar. Ahora, eso no quiere decir que yo no ame a mi hijo si yo le pongo esta condición. No, al contrario, es porque yo quiero, ¿verdad?, que lo mejor para mi hijo. Por eso la palabra de Dios dice, si ustedes padres, saber dádivas a vuestros hijos, ¿verdad?, aun cuando son malos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Y es precisamente así, hermanos. El amor de Dios se manifiesta de esa manera, ¿verdad? Y es que no sea un amor arbitrario de decir, no vas a hacer esto porque te quiero ver infeliz. Si no, la Biblia mentiría referente a que quien conoce la verdad lo hace libre. Pero podemos observar también este amor como un semáforo en el cual cuando el buen camino está, cuando no hay tráfico, cuando no hay peligro de que nos atropellen al cruzar una gran avenida, le dice, adelante, siga. Pero cuando no, el semáforo se pone en rojo. Y no porque el semáforo solamente quiera que te tardes en llegar a donde tienes que llegar, sino que evita que pueda haber un atropellamiento. Y es que andar en ello es el amor. Y Juan ya lo mencionaba en su evangelio, pero lo reafirma tiempo después en su segunda carta, primera de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Muchas gracias, creo que es un tema que estamos comprendiendo mejor. La diferencia, que el amor de Dios no es condicional, pero la relación de pacto con su pueblo sí lo es. La lección traía algunos versículos, mis hermanos. Voy a leer uno de ellos, Romanos 11:22, que dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad contigo. Si permaneces en bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Miren, estos versículos y otros que traía la lección de Oseas, Jeremías, nos hablan de que el hecho de poder disfrutar de los beneficios de una relación salvífica con Dios depende que si aceptamos nosotros ese amor, o como decía la lección, que también seamos vehículos de ese amor. O quiero enfatizarlo como lo dice la lección, es como si no podemos impedir que el sol brille, pero sí podemos aislarnos de sus rayos. No podemos hacer nada para detener el amor eterno de Dios, pero podemos rechazar finalmente una relación con Dios y por lo tanto aislarnos de lo que Él nos ofrece, especialmente de la vida eterna. Espero que pueda ser más entendible para nosotros y hermanos, podamos disfrutar del amor de Dios, aceptarlo, este pacto que Él ha hecho con nosotros y disfrutar, mis hermanos, de todos los beneficios del amor y cuidado de Dios para con nosotros. No se vayan, ya volvemos con el punto número 3 titulado Amor reflejado. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de vuelta y vamos a analizar nuestro último punto titulado Amor reflejado. Quiero recordarles a la pregunta que lanzamos al inicio de este programa y queremos saber su respuesta ahí en la caja de los comentarios. Quiero repetir la pregunta: ¿cómo ha experimentado usted el amor pactual de Dios en su vida personal? Y bueno, mis hermanos, ya vimos que el amor de Dios no es condicional, pero la relación de pacto con su pueblo sí lo es. Y será bueno enfatizar ahora sobre la misericordia y la gracia de Dios y cómo se manifiesta esta en relación entre Dios y sus hijos. Así que, Pastor Jorge, ¿cómo es que se refleja la misericordia y la gracia de Dios en nuestra vida? Y Pastor, pues ya hablamos, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad podríamos tener nosotros al saber ese amor y con los demás también, especialmente, Pastor?
Y sí, amigos, o sea, lo importante de este amor que encontramos en esta parte de la lección es que es un amor que nos invita, cuando entramos en ese amor pactual, nos invita, ¿verdad?, a reflejar ese mismo amor. Por eso encontramos en la lección la historia del deudor, Ujú. ¿verdad? Y menciona que son 200,000 años para poder pagar. ¿Y quién vive 200,000 años hoy? No podría pagar. No, es decir, no nos alcanzaría la vida para pagar el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 7 nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo en este versículo, ¿verdad? Es que nosotros deberíamos amar a vuestros hermanos sin condición. Es decir, si tú me amas, entonces yo te... No. ¿Cuántas veces hemos mirado en la iglesia hermanos que simple y sencillamente se apartan de la iglesia porque no pudieron arreglar un asunto, por asunto del perdón, de reconciliarse unos con otros, de seguir el ejemplo de O Jesús? están, pero hay hostilidad. Exactamente, ¿no? O están ahí, pero constantemente con rencillas. Y entonces la invitación que nos hace justamente la lección es que si nosotros hemos experimentado el amor de Dios a través de la gracia y la misericordia que Él nos ha mostrado, nosotros deberíamos manifestar justamente este mismo amor. Es verdad, hermanos, que de repente hay miembros de iglesia que pues llegan a incomodarnos con cierta actitud, pero el mensaje es el mismo, ¿no? Debemos amarlos así, de la misma manera que Dios nos amó. Y en la sección pasada hablamos acerca de una relación de matrimonio que se compara precisamente del amor que Cristo nos mostró. Dice, dice que nosotros debemos amar, ¿verdad?, a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y es un amor, hermanos, totalmente desinteresado, que no se basa en lo que nosotros hagamos, es simplemente una decisión. Por lo tanto, hermanos, nosotros deberíamos, si experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, manifestarlo para con los demás, como dice el versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y podríamos concluir en esta parte, ¿no? Decir, si ese hermano, ¿verdad?, guarda rencor en su corazón, si ese hermano, ¿verdad?, está constantemente buscando la pelea, es porque simple y sencillamente no ha experimentado el amor de Dios en su vida. Y siguiendo esa línea de pensamiento de Juan, en ese mismo contexto del capítulo, versículo 20, quisiera enfatizarlo. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero ojo, odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Esta es una declaración de peso, no para tumbarnos el ánimo, todo lo contrario, para reflexionar, autoevaluarnos y bueno, ¿por qué no aprovechar el inicio de este año, que todavía estamos fresquecitos en estos días, para proponernos el ser amorosos, el ser cálidos, el perdonar bien, no perdonar a medias, sino que ese amor se refleje en nuestro caminar, en nuestro andar, en cómo convivimos con las personas y por supuesto, aceptando el amor de Cristo. Muy bien, hermanos, esta parábola que Jesús contó debería hacernos reflexionar mucho sobre el Dios misericordioso, amoroso y compasivo que nosotros tenemos. Aún a pesar de nuestras equivocaciones, aún a pesar de la deuda tan grande que tenemos con el Señor, que nunca podríamos pagar, el Señor hace bueno y misericordioso con nosotros, en nuestra familia, en nuestra vida, mis hermanos. Y al recordar ese amor y esa misericordia de Dios para con nosotros, también en nuestra vida, hermanos, debería ser el reflejo para cómo tratamos a los demás en cuanto al perdón, a la misericordia, a la gracia que damos a las demás personas.
Bien lo dice el Salmo 36. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y en su último verso, alabad al Dios de los cielos porque para siempre es su misericordia. O como lo dice la hermana Elena G. de White en El Camino al Cristo, página 100, las relaciones entre Dios y cada alma son tan claras y plenas como si no hubiera otra persona sobre la tierra a quien brindar su cuidado, ninguna otra alma por quien haber dado a su Hijo amado. Escuchar esto, hermanos, debería dar consuelo a nuestra vida y debería también movernos al trato con los demás. Pastor Jorge, hemos hablado sobre el amor eterno, misericordioso de Dios, pastor. En conclusión, pastor, ¿con qué lecciones le gustaría quedarse de esta lección? Híjole, creo que es una lección que nos confronta realmente en dónde estamos parados, porque lo que nos dice esta lección es, si nosotros decimos amar a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos, entonces somos unos mentirosos. O simple y sencillamente, como lo dice el versículo 7, el amor proviene de Dios. Si nosotros no amamos, pues entonces no estamos en Dios. Y si no estamos en Dios, en las manos de quién estamos, ¿no? Porque el enemigo el enemigo no bendice. El enemigo lo único que hace, como dice la palabra, es hurtar y destruir, ¿verdad? Y cuántas veces hemos visto reflejado en la iglesia este aspecto, donde el rencor, el falta de perdón ha dividido a la iglesia o incluso ha destruido familias. Así que me gustaría dejarles esta conclusión. Si no estamos de parte de Dios, entonces, ¿de parte de quién estamos? Gracias, pastor. Gracias también por acompañarnos en esta lección. Pastor Octavio, ¿con qué se queda usted de esta semana? Quizá con esta parte final. Y quisiera añadir que, si bien es cierto, la ilustración, la metáfora de un espejo se ha utilizado con la ley, con otras situaciones, pero sería bueno que en esta semana la aplicáramos a nosotros mismos, que fuéramos un espejo de bronce. ¿Pero por qué específicamente de bronce? Porque el bronce, para que se refleje, primero está opaco, se tiene que pulir. Y ese momento de pulir duele, porque le va quitando las asperezas, lo va limando poco a poco hasta que el reflejo se ve claro. Y ese espejo llega a reflejar, no para quedarse ahí y ser una herramienta inútil, sino que este espejo, refleja claramente para que esté volteando a ver a Cristo Jesús, al amor, a la justicia, a ese amor eterno y pactual. Y esto simplemente podríamos mencionarlo en una palabra: discipulado. Reflejar lo que Dios quiere para nosotros. Estamos en esta escuela sabática, mis queridos maestros, hermanos que nos sintonizan. Es para aprender, es para guiarnos hacia ese camino que el Señor quiere para nosotros. Así que seamos ese amor reflejado con nuestro discipulado. Muchas gracias, Pastor Octavio, por acompañarnos en esta semana, en este estudio. Y mis queridos hermanos, cuando Jesús estuvo en esta tierra y enseñó a orar a sus discípulos, Él dijo una frase que hoy debería movernos. Él, al enseñar a orar, dijo: y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Miren la profundidad de esta frase. Perdóname, Señor, como yo perdono a los demás. ¿Imaginan que el Señor nos perdonara, hermanos, como nosotros perdonamos? Bueno, precisamente lo que enseñó esta lección, hermanos, es el amoroso cuidado de Dios, ese amor eterno, misericordioso que tiene con nosotros y que lo podremos experimentar también a la medida que nosotros lo hagamos con los demás. El Señor, hermanos, nos motive, nos ayude a poder experimentar su amor incondicional, inagotable, pero que en nuestras vidas, al trato con los demás, especialmente con nuestros prójimos, lo podamos también nosotros demostrar.
El Señor les bendiga. Estamos agradecidos con ustedes por acompañarnos una vez más en este programa Creciendo en la Palabra y nos vemos la próxima semana con otra lección tan importante e interesante como esta.